Hola mis amados hermanos, qué gusto poder llegar otra vez a sus hogares a través de la palabra de Dios, la cual no puede faltar nunca en la vida de un creyente y mucho menos en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Y precisamente de eso quiero estar hablando, recorriendo el libro del profeta Isaías, pero específicamente los invito a ustedes a estar caminando conmigo a través de la palabra de Dios en el capítulo 40 del profeta Isaías. Isaías capítulo 40, vamos a estar viendo algunas cosas que son necesarias para que nosotros como creyentes no se nos olvide y podamos nosotros tener las fuerzas para vencer y un día poder estar donde Dios ha preparado para cada uno de aquellos que persevere y se mantenga firme hasta el final. Pues vuelvo a decirle, es un gusto. Les invito a buscar en sus Biblias para así comenzar este tiempo en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, los versículos 12 al 15. Isaías 40, 12 al 15 y luego vamos a estar leyendo los versículos 28 al 31. Isaías 40, 12 al 15 y luego el 28 al 31. Usted puede tomar papel y lápiz para que haga sus apuntes y así pueda después estudiar y quizás algunas tareitas que podamos dejar, algunas tareas para que usted las estudie en su casa. Isaías 40, los versículos 12 al 15, dice así la palabra de Dios. Vamos a estar hablando bajo el tema nuestro gran Dios. Nuestro gran Dios. Vamos a ver los versículos 12 al 15 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ahora vamos a los versículos 28 al 31 del mismo Isaías 40. Dice así: ¿No has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Cuán grande es nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias. Alabamos y exaltamos tu nombre porque tú sigues siendo Dios. Dios eterno. Dios que está por encima de todas las cosas, creador de todas las cosas. Ayúdanos a entender cuán grande es nuestro Dios para decirle a nuestros problemas la grandeza tuya que está a favor de nosotros. Espíritu de Dios, ayúdanos a entender a qué Dios servimos, a qué Dios alabamos,
Ayúdanos a entender que Dios está por nosotros. Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por tu grandeza, por tu poder, por tu gloria, por tu majestad. Tú que estás en el trono, Dios mío, gracias, porque somos tu pueblo, somos tus hijos, y gracias por aquellos que se unirán también a ser hijos tuyos en el nombre de Jesús. Nos declaramos bendecidos a través de tu palabra y en el andar en tu palabra y en este capítulo 40 de Isaías. Que cada hogar sea bendecido en el nombre de Jesús. Cada persona que escuche o vea sea bendecido en el nombre de Jesús. A ti las gracias por tu poder, por tu gloria, por tu majestad, por tu grandeza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, cuando usted lee todos los versículos del capítulo 40 de Isaías, usted va a ver y va a refrescar su memoria, y algo que quizás aquellos que tuvieron la oportunidad de ir a una iglesia cuando pequeños, aquella pregunta que surgía de nuestros maestros: ¿de qué tamaño es Dios? Y aún nosotros seguimos tratando de responder esta pregunta: ¿de qué tamaño es Dios? Y vamos a ver algunas cosas de estas. Aquí en este capítulo 40 de Isaías nos habla de dos cosas muy importantes. Las dos primeras que vamos a ver. Primeramente, aquí nos está hablando de el infinito poder y sabiduría de Dios. Estas dos porciones bíblicas, la primera nos está hablando de su poder y su sabiduría. Y la segunda parte nos habla de su fidelidad y de su gracia. Fíjense, estos dos términos que le estoy diciendo. Los versículos 12 al 15 nos está hablando de su infinito poder y sabiduría. Y los versículos 28 al 31 nos está hablando de fidelidad y gracia. Y por supuesto, esto a nosotros nos va a incentivar y por supuesto también nos va a habilitar para vivir en estos tiempos difíciles. Porque realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Hay dos frases que cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, nosotros usamos dos frases que usamos siempre en nuestro andar cristiano. Y estas dos frases son: Dios es grande y Dios es bueno. Pero a veces nosotros estamos lejos de entender lo que decimos. Dios es grande, pero ¿de qué tamaño es Dios? Sigue la pregunta: ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es mi Dios? ¿Y hasta dónde Dios es bueno? Y estas dos frases nosotros las usamos. Dios es grande, Dios es bueno. Y aquí nos habla en estos versículos que hemos leído del capítulo 40. Usted puede ver en este mismo versículo 12 cómo comienza con una pregunta el profeta. Y mire todo lo que está plasmado ahí. Y usted viene a su mente: ¿cómo es posible? Y usted se hará la pregunta: ¿cómo es posible que con el hueco de sus manos dice que Él midió las aguas y los cielos con su palmo? ¿Se imagina usted cuán grande es nuestro Dios? Y siga leyendo para que usted vea cuántas razones hay para nosotros traer a nuestras mentes, a nuestro ser más profundo, cuál es la grandeza de nuestro Dios. Y esta es la imagen, mis amados hermanos, que el profeta quiso usar para que el pueblo confiara en Dios. Aquí en este capítulo 40 específicamente, como les dije, vamos a caminar a través de este capítulo 40. Esta es la imagen que plasmó el profeta Isaías para que el pueblo confiara más en Dios y entendiera hasta dónde es la grandeza de nuestro Dios. Y sigue surgiendo la pregunta para usted: ¿de qué tamaño es Dios? Yo recuerdo en las escuelas dominicales, nuestros maestros, cuando niños asistíamos a la iglesia, y siempre surgía esta pregunta: ¿de qué tamaño es Dios? Se surgía esta pregunta a los niños. Algunos decían: bueno, Dios es el tamaño de mi papá. Otros decían: Dios es un gigante.
Otros decían del tamaño de tal o más cual árbol. Otros decían como esa montaña, otros como el cielo, otros como el mar. Eran imaginaciones, eran puntos de vista que teníamos los niños en cuanto a Dios. Pero recuerdo una respuesta que siempre daban los maestros. Y es una respuesta tanto para niños como para adultos. Dios es del tamaño que usted le crea. Dios es del tamaño que usted sea capaz de creerle. Hay muchos que tienen a un diosito pequeño, como aquellos que usan ídolos, aquellos que tienen su amuleto en un bolsillo, en una cartera, no sé, porque ese es su Dios. Nuestro Dios no cabe en ninguna parte. Nuestro Dios, ya usted puede ver en este capítulo 40 cuál es la grandeza de nuestro Dios. Y entonces esto nos da a entender que nosotros tenemos una visión limitada de la verdadera grandeza de Dios. La visión nuestra es muy limitada de la verdadera grandeza de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a relacionarnos con Él, cuando nosotros aprendemos a relacionarnos con Dios, vamos a conocer más de su poder, vamos a conocer más de su grandeza y cómo Él, ese Dios tan grande, quiere guiarnos a nosotros. Siempre he usado esta ilustración. Un elefante hacerse hormiga para entender a las hormigas. Entonces, cuando nosotros vamos a dirigirnos a Dios, debemos entender cuán grande es Él y cuán pequeños somos nosotros delante de Él. Por eso, mis amados hermanos, yo recuerdo dos frases muy importantes que usaron dos hombres de Dios en diferentes épocas que sirvieron a Dios. Y uno de ellos fue el profeta Habacuc. Están los profetas menores en el Antiguo Testamento, un profeta que se atrevió a cuestionar a Dios, que los males que estaban viniendo al pueblo, que Dios tenía la culpa, pero cuando Dios le da a él tres respuestas convincentes, él cambia su perspectiva y entonces cambia su modo de pensar, porque en los primeros dos capítulos él comienza cuestionando a Dios. En el capítulo 2 de Habacuc, en el capítulo 4, en el versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc, dice, aquel cuya, es una respuesta que Dios le está dando a Habacuc. Mira, Habacuc, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Algo muy importante, la fe personal, no la fe de nadie, no la fe de la esposa, del esposo, del pastor, del otro, no, la fe tuya, mi fe, y esa es la que me va a ir llevando a subir escalones, peldaños, para yo ir conociendo a Dios, acercándome más a Dios. Y por eso dice, el justo por su fe vivirá. Esa es la primera respuesta que Dios le da a Habacuc en el versículo 4 del capítulo 2. Ahora en el versículo 14, el Señor le dice, mira, Habacuc, así como las aguas cubren la mar, así será llena la tierra del conocimiento de Dios. Así como tú ves esas abundantes aguas, así la tierra va a ser llena de mi conocimiento. Y eso es muy importante, no solamente la tierra, que tu mente y tu corazón esté llena del conocimiento de la grandeza, el poder y la sabiduría de tu Dios y de mi Dios. Y la respuesta número 3 que Dios le da a Habacuc está en el versículo 20. El capítulo 2 le dice, mira, Habacuc, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No hablen lo que ustedes no saben. Recuerden también la vida de Job. Job creía que conocía a Dios y hizo declaraciones grandes, pero al final tuvo que decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, mis amados hermanos, a veces creemos que conocemos a Dios. Recuerden que una cosa es conocer de Dios y otra es conocer a Dios. Y estamos llamados a conocer a Dios. El mundo conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Estamos llamados a conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, vamos conociendo de su grandeza, su poder, su gloria, su majestad, su sabiduría, para guiarnos a nosotros. Entonces, cuando Habacuc recibe estas tres respuestas, el capítulo 3, desde un profeta quejumbroso, de un profeta que está cuestionando a Dios, ahora en el capítulo 3, él se eleva al gozo
a las alturas del gozo. Pero me llama la atención, vuelvo al principio, dije de dos frases de dos hombres en épocas diferentes. Habacuc, primeramente, dice en el capítulo 3, versículo 18, dice, aunque ya no hayan vacas en los corrales ni ovejas en la majada, aunque no produzca, no haya vides, no hayan olivos, no haya aceite, no haya nada, aunque haya crisis, aunque no haya alimento, él dice en el versículo 18, con todo lo que esté pasando, yo me alegraré y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué quiso decir Habacuc aquí? En el Dios de mi experiencia, en el Dios de mi convicción, en el Dios que yo conozco. Pase lo que pase, yo conozco la grandeza de Dios. Yo conozco el poder de Dios, yo conozco la majestad de Dios, yo conozco la sabiduría de Dios. Pase lo que esté pasando, ya yo no confío, yo no voy a confiar en el presidente que está o el que va a salir, no, yo voy a confiar en mi Dios. Con todo, está diciendo él, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, en el Dios de mi experiencia. Por eso quise tomar como ejemplo esta frase, mi Dios, tu Dios, no el Dios del que te rodea, el tuyo, porque el justo va a vivir por su fe. Y la otra frase es la del apóstol Pablo, cuando él escribe a los creyentes en Filipos, estando aún este hombre preso, él escribe esta carta a los filipenses, y en el capítulo 4, versículo 19, Pablo también usa una frase que me habla de una convicción y de un conocimiento profundo de la grandeza de Dios. ¿Y cuál es? En Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dice, mi Dios. Y esa frase no debe faltar en cada uno de nosotros. El Dios de tu experiencia, el Dios de mi experiencia, el Dios que tú conoces, el Dios que yo conozco. Y debemos de saber que nuestro Dios, tu Dios, mi Dios es un Dios grande, es un Dios de poder. Gloria al Señor. Quise tomar estas dos frases de hombres en épocas diferentes. Habacuc, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Pablo dijo, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Ahora vamos a nosotros a introducirnos un poco, mis amados hermanos, en el contexto en que vivió el profeta Isaías y escribió su libro y específicamente aquí en el capítulo 40. Alguien dijo que fue un profeta grande por dos razones. La primera razón, porque fue un profeta grande porque vivió en tiempos críticos y de gran inestabilidad a nivel internacional. Primero fue eso, vivió en tiempos y momentos críticos de gran inestabilidad a nivel internacional. Y segundo, caminó con dignidad y sin temor en medio del caos que se estaba viviendo en aquellos tiempos. Yo creo que estamos necesitando un Isaías en estos tiempos también, mis amados hermanos. Fue un hombre firme en su fe y seguro en su Dios. Eso es algo muy importante. Firme en su fe y seguro en su Dios. ¿Y sabe por qué estaba firme en su fe y seguro en su Dios? Porque sabía el Dios al cual él había creído, el Dios que lo había llamado al ministerio profético, lo conocía. Y por eso fue un hombre que caminó firme en su fe y seguro en su Dios. Ahora bien, Isaías trata en este tiempo, como siempre Dios ha tratado de buscar medios y métodos para que nosotros le entendamos. Hay muchos medios y a veces nosotros vemos cosas difíciles que pasan y pensamos que es lo más difícil, y es el medio que Dios está usando como Dios sabio para tratar con nosotros y que nosotros le entendamos. Él en su tiempo usó un lenguaje llamativo, le diríamos, un lenguaje llamativo para atraer la atención de un pueblo ciego y sordo espiritualmente,
de un pueblo ciego y sordo para que ellos entendieran las verdades espirituales. Les voy a hablar de esto. Si vamos al capítulo 1, cuando comienza el profeta Isaías, en el capítulo 1, los versículos 2 y 3, y dice así: Oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjense bien, él habla de dos animales irracionales, dos animales de carga, y dice que el buey conoce a su dueño, y dice que el asno el pesebre de su señor, y lo está comparando con estos dos animales. Dice: aquellos hijos, como dice el versículo 2, los crié, los hice grande, y ellos se rebelaron contra mí. Y es triste, mis amados hermanos, cuánta alegría trae un hijo cuando nace al hogar, ¿verdad? Cuánta alegría, cuánto sacrificio los padres para tratar de ayudar, de educarlos, de vestirlos, de darle de comer, de luchar por su salud. Y qué triste es que al final estos hijos sean malagradecidos o ingratos, se rebelan contra los padres, abandonan el hogar, no honran a los padres. Entonces el profeta está usando este término para hablar a la conciencia, al corazón, a padres, a familias, está hablando. Dice: y eso es lo que sufre nuestro Dios, aquello que le llamamos a Él Padre. ¿Por qué abandonarme si yo los he hecho grandes, yo los he guardado, yo les permití venir al mundo? Yo les he guardado de tantas plagas, de tantas circunstancias, los he librado aún de la muerte. ¿Y cómo me van a abandonar? ¿Cómo se van a olvidar de mí? Entonces Isaías está usando estos términos, estas frases, y vamos a ver algunas de ellas que para él atraer la atención y para que ellos entendieran aquellas verdades espirituales. Entonces usa al buey y al asno. Dice: estos animales que no tienen una mente, que no tienen una razón, sin embargo, conocen a su dueño, obedecen a su dueño, pero ustedes, mis hijos, ustedes no entienden, no tienen conocimiento, le está diciendo. También Isaías compara al pueblo con un cuerpo enfermo. Dicen los versículos 5 y 6: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Los compara también con un cuerpo enfermo, los compara con una ramera. Dice el versículo 21: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. También lo compara con una ramera, también lo compara con un muro inestable a punto de caer. Recuerden aquellos tiempos, las ciudades amuralladas eran ciudades que tenían una garantía en cuanto a su estabilidad, en cuanto a su protección. Y dice en el 30:13, dice también la palabra de Dios comparado con un muro inestable a punto de caer. En el 30, versículo 13 dice: por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Hay muchas más comparaciones, pero quise usar estas para que
usted entienda cuántos métodos usó el profeta para llamar la atención y que el pueblo entendiera aquellas verdades aplicado en términos espirituales. Ahora bien, esto lo hace Isaías también para estimular la imaginación de sus oyentes, para poder despertar. Si se estimula la imaginación, se despierta el interés. Y esto es lo que está haciendo el profeta, y que grabaran bien el mensaje de Dios. ¿Sabe qué hizo Jesús en sus tiempos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Jesús hizo algo parecido. Vamos allí al libro de Mateo. Incluso Jesús aquí hace referencia a unas palabras del profeta Isaías en el capítulo 6, los versículos 9 y 10, de Isaías 6, 9 y 10. Pero vamos allí a Mateo 13, los versículos 10 al 13. Mateo 13, 10 al 13. Mateo 13, 10 al 13. Jesús usó también estos métodos y sus lecciones objetivas para que la gente entienda. Y la Biblia tiene acceso para ser entendida por todos, para el que ha estudiado, para el que no ha estudiado, para cualquier raza, lengua, cultura. Y dice los versículos 10 al 13 de Mateo 13, dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y dice el versículo 13: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces Jesús usaba estos medios, contextualizaba las enseñanzas, y conocemos cuántas parábolas nosotros conocemos en la palabra de Dios que generalmente hay en el Antiguo Testamento, como la que usó Natán en una ocasión para hacerle entender a David de su pecado. Aquí Jesús la está usando, incluso aquí en esta narración él usa algunas palabras de Isaías 6, 9 y 10. Entonces, Isaías fue un hombre que habló a una generación que no le prestó atención, y a otros que escuchaban pero se burlaban de este mensaje. Esos dos grupos los tenemos hoy. Hay grupos que no quieren escuchar, que no le prestan atención, no le interesan las cosas de Dios, y aún la han conocido de Dios, no han conocido a Dios. Y hay otros grupos que escuchan, le prestan atención, pero se burlan de estas cosas. Y estos grupos son los que tenemos hoy, y no están lejos, están en nuestros hogares. Puede ser un esposo, una esposa, un padre, una madre, un hijo. Lo tenemos en nuestros hogares, que escuchan la palabra, se le habla de la palabra y no les interesa. Por eso, le llaman a él el profeta evangélico. Fue un hombre en su tiempo, Isaías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Muchos dicen que es el más grande. Fue un hombre que presentó a Jesucristo y presentó las buenas nuevas del Evangelio. Si usted estudia los capítulos 52 y 53, usted va a ver. Fue un hombre que habló del Mesías, habló de alguien que iba a venir, y unos 700 años después estuvo cumpliendo esta profecía, el llamado profeta evangélico. Pero me llama la atención alguna declaración que hizo Jesucristo en Mateo capítulo 11. Mateo 11, versículo 11. Me llama la atención una declaración que hace el Señor Jesucristo hablando de Juan el Bautista. Mateo 11, 11 dice: de cierto os digo, está diciendo el Señor, seguro, seguro, estoy diciendo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista.
pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Hubieron profetas del Antiguo Testamento que hablaron de la venida del Mesías, de un libertador, de alguien que vendría en el lugar, a ponerse en el lugar de la raza humana, a pagar el precio que no podíamos pagar, el precio de nuestra salvación, como dice allí en Isaías 53, y hay profetas que hablaron de él. Y yo me pregunto cuánto anhelarían aquellos profetas haber conocido a aquella persona o aquel Mesías del cual ellos estaban hablando. Isaías lo presenta, bien claro lo presenta Isaías, incluso capítulos 9 y 11 habla de su nacimiento, los nombres, los títulos que se le darían. ¿Cuánto deseo hubiese tenido Isaías de conocer a aquella persona a la cual Dios le estaba revelando que hablase? No pudo conocerlo. Pero sin embargo, Jesús aquí está hablando de Juan el Bautista. No ha nacido uno más grande que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tuvo la oportunidad de presentarlo al mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria al Señor. Juan el Bautista tuvo la oportunidad de bautizar a Jesús, nuestro Salvador. Entonces Jesús está refiriendo el más grande de la historia, pero sigue diciendo, pero aún uno de los más pequeños de aquellos del reino de los cielos es más grande que él. ¿Por qué está diciendo? Está hablando ahora de nosotros. Juan el Bautista lo presentó. Isaías habló de él. Juan el Bautista lo presenta, lo conoce. Pero es que nosotros ahora vivimos en ese reino de los cielos, mis amados hermanos. Nos ha tocado vivir, tenemos el ejemplo de ello, pero ahora vivimos en ese reino. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Vivimos, hablamos de Él, lo sentimos. Tenemos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida y está haciendo y seguirá haciendo. Entonces, mis amados hermanos, somos más grandes que ellos. Isaías lo habló, Isaías lo profetizó, Juan lo presentó y nosotros nos ha tocado vivir en ese reino. Es una bendición, mis amados hermanos. Pero si vivimos en ese reino, debemos de conocer las cosas de ese reino. Y hay algo que está aconteciendo en estos tiempos y a muchos nos preocupa. Pero no se les olvide, mis amados hermanos, lo de Isaías 40, versículo 12. Usted se puede preocupar, pero venga a Isaías 40, 12, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Entonces, recuerde que estamos hablando de la grandeza de nuestro Dios, nuestro gran Dios. Usted se preocupa, pero venga aquí y analice esto. Y usted puede traer un poco a su mente qué grande, cuán grande es nuestro Dios. Si usted lee el versículo 15 del mismo capítulo 40 de Isaías, que nos dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Cuán grande es el territorio de Norteamérica, cuán grande es el territorio en el Asia de la China o en Europa de Rusia. Y sin embargo, para Dios, una gotica de agua. Cuán grande es nuestro Dios. Y así podemos ver los versículos 28 al 31, tanto la grandeza como el amor y la fidelidad de Dios. Y aquí vemos expresado la fidelidad de Dios, mis amados hermanos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Gloria al Señor. Por eso, mis amados hermanos, debemos de entender algo. Y sigo hablando del contexto en que vivió Isaías en momentos difíciles. En tiempo de Isaías, el imperio
más poderoso de aquel momento era Egipto. Y Egipto pululaba o se jactaba, una frase para que usted le entienda mejor, de poder. Se jactaba de gloria porque estaba dominando el mundo de entonces. Pero Dios, ese Dios que es más grande que cualquier reino, que cualquier imperio, que cualquier persona en este mundo, por alto que esté o por el dinero que tenga, Dios destruyó todas las cosas en que Egipto estaba confiando. Dios las destruyó. Y vamos a ver algo. Egipto confiaba en su unidad política. Egipto confiaba en su religión. Egipto confiaba en su economía y su sabiduría. Pero Dios lo convirtió en un blanco fácil para los asirios. Capítulo 19 de Isaías, los versículos 1 y 12, habla el profeta para aquel imperio que se creía cosas, como decimos en nuestro argot, en nuestro contexto. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Y dice el versículo 12: ¿dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los entendidos de tu gran imperio? ¿Qué está pasando? Porque cuando Dios toma carta en el asunto, en cualquier circunstancia o situación, Dios sabe lo que hace, y es bueno que usted sepa eso. Hoy hay mucha gente preocupada. Mire, si usted y yo analizamos ¿qué destruyó Dios en aquel tiempo en Egipto? Su unidad política. ¿Qué está pasando en el país más poderoso del mundo? ¿Cómo está la política en estos tiempos en este país? Fíjense esto, mis amados hermanos. La religión, ¿qué está pasando? ¿Sobre qué fue fundamentada la constitución de esta nación? Sobre principios bíblicos. ¿Qué está pasando en estos tiempos con el problema de la religión en este país? El país más poderoso económicamente en el mundo. ¿Qué está pasando? Nos preguntamos con la economía en estos tiempos en este país. ¿Qué está pasando con aquellos hombres entendidos que se levantaron en aquellos tiempos? ¿Qué está pasando ahora con la sabiduría? Lo mismo que pasó, que Dios destruyó a los egipcios como imperio en aquel tiempo, lo estamos viendo, mis amados hermanos, en estos tiempos, tristemente. Pero quiero que usted sepa una cosa. Dios sigue en el trono. Recuerden lo que le dijo al profeta Habacuc en el versículo 20 del capítulo Dios. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios sigue en control. Dios sigue por encima de todas las cosas. Dios está en su trono y Él gobierna todo. Y aunque usted vea todas las situaciones adversas a su alrededor, los problemas políticos, los problemas religiosos, económicos, derrumbándose a su alrededor, aprenda a conocer cuán grande es nuestro Dios. Aprendamos esto, mis amados hermanos. No a poner nuestra fe, nuestra confianza en los grandes, en los políticos. Ponga su confianza en su Dios. Aprenda a volar como las águilas. Y desde esas alturas usted va a ver las cosas más pequeñas. Porque nosotros tenemos un lugar de privilegio
donde nos ha puesto el Señor desde el día en que nosotros creímos, como lo dice allí en Efesios 2:6. Después de estar muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, Él nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Estamos por encima de todas las cosas. Estamos en un lugar de privilegio, al lado de alguien muy especial. Y es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el que sabe lo que hace, el que tiene en control todas las cosas. Él nos bendiga una vez más, mis amados hermanos, y les invito para la próxima semana seguir hablando de este capítulo 40 y muchas verdades importantes de aquí del profeta Isaías, que vamos nosotros a ir descubriendo y conociendo la grandeza de ese Dios al cual usted todos los días le pide, de ese Dios al cual usted debe alabar y glorificar todos los días, aunque todo sea contrario y negativo, como dijo el profeta Habacuc. Con todo lo que esté pasando, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, en el Dios que yo conozco. Y si el Dios que yo conozco es grande, yo voy a estar confiado. El Señor nos bendiga una vez más. Bendiciones para ti, mi amado hermano, y para ti, mi amigo, y todo aquel que está viendo o escuchando este video. Dios les bendiga una vez más.